Buenos días. Estamos en la primera mesa del 26º Simposio Internacional del Posgrado de Artes y Diseño. Muchísimas gracias por su participación. Estamos ya en vivo en Facebook. La idea de estas sesiones es que haya un número limitado dentro del salón de Zoom y que más bien sean vistas y archivadas estas conversaciones. Doctora Blanca Gutiérrez, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la moderación de esta mesa. Y bueno, voy a comenzar diciendo quiénes la integrarán para inmediatamente comenzar. Un momentito, por favor. Bien. Bueno, se van a presentar en esta mesa 3 trabajos. Van a ser moderados por la doctora Blanca Gutiérrez. Ahora leo una muy breve ficha de su trayectoria. Y vamos a estar hablando de 3 ponencias. Detrás de la puerta, performance, confinamiento y pandemia, de Álvaro Villalobos. Habitar la catástrofe, el dibujo participativo como una herramienta para reimaginar el mundo desde 3 contextos, un hospital, un albergue y la actual pandemia COVID-19, de Urián Lozano. Y por último, el neoruralismo del siglo XXI, moda o necesidad. Mariana Rey Morales Pérez nos presentará este trabajo. Y bueno, como les decía, la doctora Blanca Gutiérrez va a estar coordinando la mesa. Ella obtuvo el grado de licenciada en Filosofía en la Universidad de Guanajuato, es maestra en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, hoy Facultad de Artes y Diseño, FAD, y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el diploma de estudios avanzados del programa de doctorado en artes visuales, producción, gestión y restauración de la Universidad Politécnica de Valencia en el área de pintura, así como el título de especialista universitario en artes visuales de la misma universidad. Además, ha realizado diversos diplomados y ha participado en numerosos cursos especializados. Y bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora. Muchísimas gracias. Si quiere comentar algo y comenzamos. Ahora, buenos días a todos, mucho gusto de verlos, a María, bueno, a los que veo, a César, a Mariana y a Álvaro, y algunos que están escondidos, muy buenos días, y bueno, pues vamos a dar inicio a esta primera mesa de la edición número 16 del simposio del posgrado en Artes y Diseño. El simposio se titula Imágenes trastocadas, educación y pandemia en las artes y diseño. Entonces, todas las mesas van a girar en torno a esta problemática. Y la primera mesa se titula Interfaz y acontecimiento, alternativas desde las artes para reconsiderar el encierro. Entonces, bueno, ya César presentó a los 3 ponentes, yo nada más voy a indicar cómo va a ser el procedimiento. Vamos, no sé si usted, César, abre el chat, abre y da a los participantes la pantalla, o tengo yo que ser. Bueno, perdón no haber aclarado ese punto. Lo mejor será que coloquemos las preguntas en el chat y que usted las lea si es que las hay. También estamos revisando el chat de Facebook por si también ahí alguien quiere hacer alguna pregunta. Por favor, anímense a hacerlas y así nos vamos, digamos, veamos cómo evoluciona la sesión. Claro. Muy bien, entonces cada ponente tiene 25 minutos para presentar su ponencia y después habrá 10 minutos para preguntas y respuestas. Es decir, vamos a trabajar en 3 bloques de 35 minutos cada uno, ¿no? Y bueno, ya presentó César a los ponentes y bueno, yo nada más decir que bueno, un poco creo que el espíritu de este simposio tiene que ver con hacer una reflexión necesaria sobre lo que nos pasó este año, lo que nos sigue pasando y probablemente nos va a seguir pasando el año que entra, a pesar de que hoy ya se anunció la vacuna, que es vivir en esta, entre comillas, nueva normalidad
y reflexionar sobre las formas en las cuales la erupción de la pandemia ha afectado a la educación y a la educación en las artes en específico y a las prácticas artísticas también en específico. Hay otras, digamos, es todo el mundo, es toda la experiencia cotidiana de la vida la que se ha visto afectada, pero digamos, bueno, lo que nos toca a nosotros es la reflexión sobre el arte y sobre la educación. De una manera muy breve diremos que, bueno, que tanto la enseñanza de las artes como de otras disciplinas que requieren la presencia y la convivencia se han visto realmente afectadas por el arribo de la pandemia. Entonces, bueno, se requiere una mayor imaginación, un mayor grado de tomar riesgos, ¿no? De parte de los artistas para realmente sobrepasar esta situación que tiene muchas aristas en términos psicológicos, en términos sociales, en términos económicos. Y bueno, pues de eso se trata la reflexión de esta mesa. Entonces, bueno, sin más, quiero dar la palabra al primer ponente, que según mi lista es el doctor Álvaro Villalobos. Entonces voy a leer muy brevemente algunas líneas de su currículum y posteriormente nos va a presentar la ponencia en combinaciones y performance, es la primera. Bueno, Álvaro Villalobos nació en Bogotá, en Colombia, es naturalizado mexicano desde 2003 y después de un largo recorrido por las calles, las escuelas y la indigencia en diferentes países, recibió el grado de doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además es maestro en artes visuales por la UNAM y la Facultad de Artes ASAB, que no sé qué quiere decir, de Bogotá. Produce principalmente performance, fotografías, videos, instalaciones y textos que vinculan problemas políticos y sociales a los procesos de creación. Actualmente es investigador del SNI CONACYT México como profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de nuestra universidad y de nuestra facultad, y también de la Universidad del Estado Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Artes. Entonces, bueno, por favor, te escuchamos. No sé si insisto, si soy yo quien te tiene que dar la pantalla. Pues César. No, sí, ahora está abierta la posibilidad de compitar. Okay. Sí, exactamente. Sí. Entonces, escuchamos a Álvaro. Pues muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Gracias a César y a su equipo de trabajo y por supuesto a Blanca por la moderación. Un saludo también al público de las redes porque acaba de anunciar César que nos están viendo en Facebook y ahí aprovecho para dedicar la ponencia a una persona que está en La Paz, Bolivia, que es Ana Luisa Unzueta. Un saludo también especial para ella. Y esta presentación hace parte de una investigación que adelanto sobre el carácter didáctico y metodológico que tienen las experiencias como formas de conocimiento. Voy a combinar la lectura con diapositivas porque si no, pues me pierdo y así tengo más o menos modulado el tiempo. El título de la ponencia tenía que ver con la peli de Liliana Cavani, Detrás de las puertas, que pretendía establecer una analogía entre las obsesiones que desató la pandemia con las obsesiones que muestra la película en el confinamiento de un hogar donde se desarrolla una obsesión amorosa de la protagonista por el asesino de su madre. Pero bueno, me pareció que más bien debería traerlo al contexto del arte, la educación y la performance. Entonces, el objetivo consiste en mostrar relaciones y puntos de encuentro entre la performance como una de las disciplinas más socorridas del arte actual, que utiliza el cuerpo de los artistas o performers profesionalizados y al público receptor que también muchas veces se convierte en performer ocasional con el uso del cuerpo para proyecciones en la web. Para ello, hay que tomar en cuenta que el público y artistas que realizan presentaciones en plataformas web, sea de manera presencial, inmediata o por medio de grabaciones, ambos utilizan su cuerpo para presentarlo con funciones de comunicación, unas veces artísticas, otras didácticas y otras de entretenimiento. Después de unos meses del contagio masivo del COVID-19, los desenlaces han ido cambiando. Algunos de ellos con consecuencias nefastas, todos lo sabemos, ¿no?
Es importante ver que la pandemia afectó ostensiblemente a los diferentes estratos sociales sin distinguir a las personas por su nivel económico, social, cultural, aun cuando es perfectamente comprensible que en sectores con menos información y educación al respecto, las consecuencias han sido dramáticas. En general, hay que resistir los golpes a la salud pública, la economía, la estabilidad emocional, las carencias de una planeación gubernamental favorable para las mayorías. En mis deseos, yo pienso que deberían ser lo más humanas, lo menos neoliberales y lo más anticapitalistas. Y hasta la fecha no han sido así. Pero bueno, las actividades que en condiciones aparentemente normales deben resolverse de manera presencial, como son las clases en las escuelas, universidades, las tomas de decisiones, los trabajos directivos y secretariales de las oficinas y las reuniones familiares, se realizan de manera virtual sobre las diferentes plataformas que proliferaron en menos de 6 meses. A la sobrecarga laboral que muchos experimentamos por medio de videoconferencias para resolver los asuntos que en términos aparentemente normales se resolvían en colectivo, le siguió la depresión ocasionada por la incertidumbre sobre cuándo terminará esto y sobre todo cómo organizarse para atender responsablemente en 24 horas del día todas las actividades que rebasan el tiempo disponible para la Internet. A ello se suman las actividades domésticas y la introducción obsesiva de rituales de sanitización contra el virus, del cuerpo, de ropas, alimentos y todo lo que entra a casa. Más allá de pretender un registro pormenorizado y pesimista de las secuelas y consecuencias del COVID-19, abordaré términos relacionados con actividades performativas y performáticas que surgieron desde que se impuso el distanciamiento social. Para ello es necesario precisar unas pocas definiciones. Por ejemplo, la de performance. Se trata de un modo artístico que por medio de la acción azarosa e indeterminada desarticula lo representacional y lo suplanta por una presentación en tiempos y espacios inmediatos y reales. En ella destaca el performer, que utiliza sus capacidades histriónicas para emitir expresiones o conceptos convertidos en acciones, con el uso de lo performativo y lo performático. Aquí hay que aclarar que lo performativo en términos de la comunicación es lo realizativo. Es un enunciado que implica la ejecución simultánea de una acción evocada por un mandato tácito. Lo más importante es que la orden del mandato esté dirigida al carácter perceptivo de los receptores por medio de conceptos y símbolos que generan significados. Entonces, cuando se habla de performance, se trata de una presentación con carácter performativo que trabaja con factores performáticos, donde los primeros implican la acción y los segundos aluden a los mecanismos formales con los que se arma el acontecimiento. Entender estos dos artificios posibilita discernir las fronteras formales y conceptuales que la definen. Pero lo más importante es entender las diversas relaciones interhumanas que surgen en una presentación de los cuerpos en acción. Con el uso de la cámara de video y las teleconferencias, en tiempos del confinamiento, cada quien desde su campo de acción recurre a sus facultades actorales y performativas para poner el cuerpo en acción ante las cámaras del computador o del celular, esperando que al otro lado de la red se aprecien esas capacidades. El público, de manera espontánea, hace alusiones al cuerpo y las presenta en reuniones familiares, clips de video, en las redes sociales y plataformas de acceso abierto, también por medio de videollamadas y transmisiones para enviar fotos fijas y hasta en los canales privados, los famosos packs. Si pensamos en las características generales de la performance, como el uso del cuerpo, el carácter presentacional, en reemplazo de lo representativo, lo performativo que induce a la acción y lo performático que implica el show, el carácter inhumano de la acción y la pretensión de la disolución de las fronteras entre el arte y la vida, entonces podemos ver la performance como el modo propicio para vincular problemas de todo tipo, incluidos los familiares, los políticos, los sociales,
Y bueno, más adelante ejemplificaré con unas diapositivas el último trabajo que estaba haciendo antes de la pandemia. Aquí hay que tener en cuenta también la movilidad del pensamiento en la performance. En ella nada es fijo, todo es relativo, no hay verdades absolutas. Por ello también resulta lógico que al expresar conceptos con el cuerpo en acción se manipulen sentimientos y vibraciones sensoriales y perceptivas que implican la aceptación o el rechazo por parte del público. Por ello no todas las performances gustan. Aunque para el arte actual el público es quizás la parte más importante en la percepción de la obra, lo que el performer desea es que el público se sienta identificado con las obsesiones creativas del artista. Para entrar en lo performativo desde las realidades que presenta. Aquí digamos que valdría la pena aludir que lo que se desea en el arte actual es lo que Rancière llama el espectador emancipado. Así podemos entender también a los performers ocasionales. Pensar en performers ocasionales como artistas por acometer acciones con el cuerpo mediante el uso de los dispositivos es posible de la misma manera que existen características para definir a los artistas profesionales con diferentes niveles de calidad en sus producciones. Para el arte actual esto no es ninguna novedad, ya que a decir de Beuys hace más de 40 años, todo ser humano es un artista. También para entender esto, se puede recurrir a la definición tendenciosamente subjetiva de Heidegger en El ser y el tiempo y reafirmada por Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, que dice: el arte es la representación de la esencia del espíritu del ser que se manifiesta. Con base en estos postulados, puede afirmarse que todo quien presenta una actividad ante una cámara que lo filma para ser visto por otros usuarios por medio de la pantalla de una computadora o de un dispositivo móvil, en los confines de la red de las tecnologías digitales, puede considerarse un performer. Caso diferente es que las performances que presenta sean consideradas obras de arte. Esta última categoría resulta de la combinación de características de diferentes contextos que no se abordarán en esta ocasión. Por ahora se trata de dar cuenta de las actividades que podemos realizar los performers en el confinamiento, utilizando los artificios de las acciones y la reacción ante las expectativas de la pandemia. Regresemos a los performers profesionalizados. En la medida de las posibilidades, vivimos el confinamiento de manera más llevadera, utilizando el arte como agente catalizador de nuestras sensibilidades. Basta navegar poco en la web para ver la inmensa cantidad de prácticas artísticas realizadas en el encierro. Entre ellas, performance en vivo, videos con registros de obras, videoconferencias y webinarios, organizados por instituciones o por los mismos artistas. Estos proliferaron en los últimos 6 meses y consisten en la puesta en marcha de interlocuciones en línea en las que interactúan diferentes personas en la red con intereses comunes en torno a los temas que generalmente trata la misma comunidad artística. Lo que yo he detectado es que la mayoría son programados por artistas, también para artistas, y que en esta época se está priorizando la difusión sobre la producción. Muchos actos performáticos que realizaban los artistas y público de manera presencial ahora suceden ante la cámara de filmación con todas las limitaciones y posibilidades del medio. Las presentaciones vistas en celulares y en pantallas de los computadores rebasan las fronteras del arte y proporcionan informaciones de las que ni siquiera se puede estar totalmente seguro de las implicaciones conceptuales que tienen, ya que muchas se presentan fuera de su contexto de creación. De marzo del 2020 hacia la fecha proliferaron exposiciones virtuales, tanto a título personal de los artistas como a nombre de los museos y las instituciones que difunden las obras. Para los creadores de diferentes disciplinas, el momento actual está proporcionando diversas posibilidades para la producción, desde numerosos debates sobre los males que aquejan a la humanidad, hasta reacciones creativas simples que se ven en los canales de entretenimiento. Algunos utilizan las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp y otras plataformas de acceso público para difundir sus producciones. Esto
Está bien porque no tienen, por supuesto, la dependencia a los espacios limitados de museos y galerías, selecciones curatoriales, ni filtros de exhibición impuestos por las instituciones tradicionales de difusión y promoción del arte y la cultura. Pero bueno, el encierro nos condujo a la comunicación interpersonal por medio de imágenes fijas y en movimiento transmitidas por los canales de internet en las diferentes plataformas, la mayoría filtradas y estetizadas. También lo que deviene del encierro y pasa en la intimidad de un hogar es llevado a la esfera pública por medio de proyecciones videograbadas en la que los espacios privados se volvieron público por medio de las reuniones en Zoom, Meet, Teams, por ejemplo. También muchos en la actualidad usamos las intercomunicaciones a distancia, chats, redes sociales y plataformas de entretenimiento para aminorar el agobio producido por la soledad y suplantar la distancia física por la proximidad virtual. Para los performers ocasionales que generan acciones con o sin experiencia en la filmación de escenas espontáneas y programadas, crudas o editadas, existen actualmente infinidad de medios para la difusión de sus producciones. Los públicos más jóvenes con ánimos de esparcimiento en la red en sus exploraciones acuden al seguimiento de influencers que los guían por plataformas comerciales dependientes de aplicaciones ofrecidas como YouTube, TikTok, Vimeo o Flickr, por ejemplo. Estas posibilitan disfrutar de videos cortos en los que se encuentran actuaciones que generalmente modulan el gusto de los usuarios. Por otro lado, está la Spotify que, por medio del streaming, emite contenidos artísticos cuyo propietario exclusivo es la misma plataforma, que facilita el acceso para obtener el préstamo de un material solicitado de manera prepagada. Pues mientras unos queremos salir del agobio ocasionado por el confinamiento, las empresas comerciales de la web están aprovechando bastante de manera oportunista. Recientemente tomó popularidad en los públicos todavía menores de edad el Twitch, otra plataforma cuyo principal uso es la retransmisión de presentaciones audiovisuales en vivo, que además presta el servicio de alojamiento de videos y permite que los usuarios accedan a ellos en cualquier tiempo y lugar. Esta plataforma resulta útil sobre todo para gamers o aficionados a los videojuegos cuya principal obsesión está tipificada como ludopatía. En fin, a nivel formal, desde el uso de lo performático, sigo afirmando que todo quien presenta una actividad ante la cámara que lo filma para ser visto por otros usuarios por medio de la pantalla de una computadora o de un dispositivo móvil puede considerarse un performer, pero que la diferencia con quienes trabajan con estrategias artísticas está afincada en que sus presentaciones pueden ser consideradas obras de arte. Quienes desistimos definitivamente de las redes sociales y las plataformas de difusión en la web, sea por la edad o sea por un dejo de conciencia de lo que el sistema informático representa, navegamos despacio todavía sobre las formas convencionales, añorando que la vida nos regrese, como dijo Fanon en Los Condenados de la Tierra, que el tiempo que nunca fue nuestro podamos recuperarlo ahora. Bueno, voy a ejemplificar esto que estoy diciendo con una performance que estaba trabajando en 2019 antes de la pandemia y quedó trunca precisamente por esta situación que estamos viviendo, por el confinamiento. Entonces, si me permiten presentar la pantalla. Sí, está abierto la presentación, Álvaro, me parece. O sea, sí, puedes hacerlo. Sí. Vamos a verla. Bueno, se trató de una pieza que se llama Migrantes Silenciosos, Autoparlantes, Centro de Información. Fue producida con apoyo del grupo interdisciplinario de investigación y acción, grupo interdisciplinario de acción, de arte acción de la FAD, al que pertenecemos Yuri Aguilar, Luis Serrano, Marcos Sandoval y Aide García. Entonces, la pieza
utilicé una camioneta con la que acompañé en unos desplazamientos a la caravana migrante que salió de Honduras, de San Pedro Sula, que es un lugar que la United Fruit Company desecó totalmente en la época de la rotulada con el nombre famoso de la República de las Bananeras. Grupos de migrantes lo que hicieron fue desplazarse hacia Estados Unidos a reclamarle deudas políticas y sociales y económicas que tiene Estados Unidos con Centroamérica. Entonces, lo que hicimos fue ir a los albergues de invierno, a los albergues para migrantes, que hay bastantes en la ciudad, con apoyo de los becarios del PAD, de la FAD, y recoger testimonios voluntariamente. La gente que entregaba los testimonios nos autorizaba por escrito el uso de su imagen y de su voz, y lo que hicimos fue preparar una camioneta con una palapa inspirada en estas palapas de San Pedro Sula, y en la parte de arriba del techo de la camioneta colocamos un videoproyector para circular en las noches en la Ciudad de México y presentar una suerte de cinito con los testimonios de los migrantes. Eminentemente, la edición fue a corte directo, únicamente seccionábamos donde entraba una voz y salía la otra de los migrantes, porque en las investigaciones de campo lo que nos dimos cuenta es que los noticieros siempre presentan imágenes descontextualizadas y las utilizan de manera amarillista generalmente. Entonces, en los testimonios lo que detectamos es que hay testimonios de todo tipo, favorables y otros que están mucho más relacionados con el drama. La camioneta recorrió varios días las calles de la Ciudad de México, sobre todo por la noche, que era más vistoso la imagen. En este caso es un paso por el Zócalo. Fue proyectado durante el tiempo que lo permitió llegamos azarosamente al Zócalo, al Palacio Presidencial, y hasta que alguien informó y nos llegó la patrulla, entonces nos tuvimos que mover. Y otra pieza ya para terminar, o más bien otra de las actividades que anduve realizando en el confinamiento, se trató de una curaduría por invitación a la Bienal Desde Aquí. Es una curaduría que se gestó en la frontera Colombia con Venezuela. Y ahora digamos, por características propias de la pandemia y del confinamiento, es una bienal que se va a realizar totalmente en la web, se va a desarrollar en una plataforma proporcionada por el Ministerio de Cultura de Colombia. Nos invitaron a 10 curadores y yo lo que hice fue presentar el trabajo de 10 mujeres artistas, cuyo trabajo integra conocimientos sensibles y su posición frente a los machismos, las segregaciones, pero sobre todo a los embates de exclusión que representan. Entre ellas está Yuriko Rojas Moriyama, que trabaja la performance, y ella acomete una serie de encierros para meditar, porque su herencia cultural es de la cultura japonesa. Entonces son estos los artificios que utiliza para resistir sobre los embates de discriminación y machismo. Elisa Aguirre, que trabaja con el dibujo, y su propuesta es eminentemente de demostración feminista. Astrid Juárez, que trabaja sobre los desaparecidos en Colombia y vincula las tecnologías en proyecciones en sobre los edificios donde están las familias que ya no tienen familiares, más bien que tienen ahora familiares ausentes. Viviana Martínez, que trabaja sobre las comunidades locales, también con una propuesta de enorgullecimiento de las mujeres que trabajan en las comunidades locales.
Caterina Viterbo, que establece unas analogías sobre el capullo y la gestación de la familia, y que, bueno, realiza estas esculturas orgánicas con textil y posteriormente las incinera en actos ciertamente catárticos también sobre los embates digamos, de sometimiento de las relaciones entre el poder y el machismo y el falocentrismo en la familia. Cintia Ortega, que trabaja con los símbolos patrios y lo que hace es truquear a los personajes, a los íconos de la historia occidental, de la historia oficial occidental, convirtiéndolos, transvistiéndolos por medio del dibujo. Lía Domínguez, que ella trabaja desde la danza, también una propuesta evidentemente feminista relacionada con la maternidad. Cintia Sánchez, que trabaja sobre el uso de la tecnología específicamente sobre el cuerpo, sobre su cuerpo de mujer, y en este caso es un fotograma de una pieza más compleja, porque ella lo que hace es vincular el trabajo del arte sonoro con la imagen. Esta artista colombiana que se llama Paola Tafur, que estuvo en la facultad también, ella tiene una serie de trabajos bastante orgánicos. Esto es un trabajo con canela en el que realiza una performance que trabaja sobre las condiciones de miseria en la que viven muchas familias latinoamericanas y las relaciones sobre la mujer que mantiene la familia y el hambre que padecen muchas familias en el contexto local. Y Natasha Cortillas, que también en Chile, en Concepción, está trabajando con la alimentación que reciben las familias de escasos recursos en las comunidades costeras de Concepción. Me aceleré un poco para ofrecer estos minutos que nos quedan para el público, para que pudiéramos conversar sobre si tienen alguna pregunta en específico. Entonces, voy a dejar de presentar y ya ni sé cómo es. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias al doctor Álvaro Villalobos. No sé si hay preguntas, el chat está abierto. Y si no, bueno, preguntas de quien esté aquí presente, podemos dar la palabra sin problema. ¿Sí podemos hacer preguntas por aquí? Sí, sí, por favor. Okay. Hola Álvaro, buenos días. Muchas Hola, gracias por tu presentación. Fue interesante conocer tu trabajo como productor también. Bueno, mi pregunta va un poquito enfocada a esta cuestión. Nos muestras tú varios registros de tanto de tu actividad performática como de estos otros trabajos de mujeres que nos comentaste al final. Y bueno, siempre se ha problematizado la distancia posible o no que existe entre el performance como suceso y el registro del performance y lo que se pierde o se puede ganar en el camino. Creo que esta dinámica puede ser similar a lo que sucede cuando se presentan performance, digamos, en línea, que es esta dinámica que estamos siguiendo aquí, que se hace un en vivo, donde lo puedes ver al momento, pero si no lo haces, queda pues guardado el video casi siempre permanentemente. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta cuestión? ¿Se pierde algo, o sea, en esta distancia que existe entre el registro y la performance? Porque muchas posturas dicen que sí, que una performance es el suceso y lo que queda después ya es otra cosa, ¿no? O ya es video. ¿Cuál es tu postura al respecto? Me gustaría saber.
Bueno, ahí lo que tocaría, bueno, si reducimos la palabra performance a la traducción literal que utilizan en Estados Unidos, que es la de presentación, entonces tocaría pensar que hay como diferentes tipos de presentación. Y digamos que se vale que una presentación sea la del registro de la performance, que tuvo una presentación inicial o iniciática de facto, y cuya presentación es una segunda versión para la web o por medio de un registro. Entonces, la otra es que si connotamos la palabra también con el inglés, en otros lugares se utiliza como performance art, entonces ya la connotamos de otras características específicas. Por eso yo hacía la diferenciación entre performers profesionalizados, que son los que manejan todo este tipo de características, y los performers ocasionales, que realizan presentaciones que son mucho más espontáneas y mucho más, digamos, libres de estos condicionamientos que obedecen al contexto artístico. Por eso yo decía que habría que pensar que unas presentaciones tienen que ver con que vía los artistas las han localizado como obras de arte para que funcionen en los circuitos de legitimación. También yo enfatizaba que, como se refiere, como una performance o como cualquier obra de arte conlleva asuntos conceptuales, asuntos formales y asuntos contextuales, pues por supuesto que ya en la recepción no todas son entendidas de la misma manera, y no todas también alteran el gusto de la misma manera. Sin embargo, en el ámbito comercial de las colecciones, sí, efectivamente, lo que los artistas ponen en las colecciones la mayoría de las veces son los registros, y hay un gran apartado de registros de performance en las grandes colecciones de arte contemporáneo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Sí. Gracias, Itzel. ¿Otra pregunta? Tenemos tiempo para otras 2 preguntas. ¿No más preguntas? Bueno, entonces yo haré una pregunta un poco, ya que tenemos tiempo, un poco de tiempo. A mí me gustaría, bueno, yo creo que en la ponencia que nos presentaste, Álvaro, hay 3 partes, ¿no? 3 problemáticas. La primera, que tiene que ver con lo que nos está pasando a nivel corporal, es decir, a nivel corporal en relación con los performances de la imagen en línea, ¿no? La segunda parte tiene que ver con esa pieza que ustedes, ese proyecto que ustedes como grupo realizaron el año pasado con los migrantes. Y la tercera con la curaduría que que vas a presentar totalmente en línea, ¿no? Entonces, bueno, las 3 partes me parecen muy interesantes, pero digamos, en relación con lo que tú bueno, mi pregunta serían 2. En relación con lo que te referías como performance, ¿cómo era? ¿Espontáneos? Performers. Sí. Todos nos hemos vuelto performers, y tan es así que justamente el problema cuando tenemos este tipo de reuniones virtuales, nos estamos constantemente contemplando en un espejo, arreglando el cabello, viendo la mejor pose. Y bueno, en la sesión que nos dieron de bienvenida en la FAD, cuando participó el doctor Sánchez Mendiola, que es director de todo este aparato de la educación a distancia en la UNAM, decía que por eso las clases no podían ser muy largas, porque llegaba un momento en que los estudiantes comenzaban a ponerse mucho más atención a su propia imagen que a lo que el profesor o el ponente estaba exponiendo. Entonces yo creo que esto da para una reflexión súper interesante sobre las modificaciones que ha traído la pandemia en relación con nuestra propia corporación, con los performativos de nuestro propio cuerpo.
pues, o sea, como hablando en términos antropológicos, ¿no? Sí. O sea, no tanto los performances de los artistas, que esa es otra cuestión, como mencionaba Itzel, sino los performativos que hacemos todos los días y en los cuales nuestro cuerpo va acumulando saberes o emociones o disciplinas, en fin, todo lo que la sociedad imprime en el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos una relación, se ha venido a cambiar una relación, la relación con nuestro cuerpo y la imagen de nuestro, mediada por la imagen digital, ¿no? Entonces me parece sumamente importante esa parte de la ponencia. Y en el segundo lugar, bueno, me brincaría más bien a la tercera, es decir, una bienal en línea, y yo diría otra bienal en línea. Otra más. Una más. Entonces una pregunta tendría que ver si la reflexión que están haciendo los artistas y las acciones que están los artistas no tendría, digamos, que plantearse una reinvención casi de raíz. ¿Sí me explico? O sea, no seguir haciendo lo mismo o preguntarnos si vale la pena como seguir haciendo lo mismo que hacemos de manera presencial, simplemente cambiando el entorno en entornos virtuales. Pero bueno, la primera parte de mi comentario tenía que ver con que justamente el entorno virtual nos está planteando un reto y nuevas coordenadas para pensar el performance, para pensar la educación, para pensar el arte y para pensar nuestra relación con nuestra propia imagen, con nuestra propia exposición, o sea, lo que decía César, perdón que estoy hablando más, no, ya esto, lo que decía César, esto lo vamos a guardar, ahorita todo el mundo lo está viendo en Facebook, esto lo vamos a guardar como material y va a ser visto después. Entonces, ahí hay una reflexión que yo creo que es necesaria de parte de los artistas, de detenerse a pensar, más que quizás a producir, no lo sé, es una pregunta. Bueno, mira, yo creo que en primera instancia habría que tener en cuenta que esta situación nos sorprendió. Nadie estaba pensando que iba a ser el cambio tan abrupto y tan inmediato. Aunque si pensamos en que ya lleva 6 meses con respecto de las formas tradicionales como veníamos reaccionando ante la vida y el arte, pues es muchísimo tiempo de ahí para atrás. Entonces esa sorpresa lo que ha hecho es que se hayan generado nuevas formas de presentación en mi argumento de la performance, pero más que todo de solucionar inmediatamente y con los recursos que tenemos lo que nos sucede a diario, ¿no? Entonces aquí, para conectarlo con la segunda parte, que es lo de la curaduría, que es una curaduría que simplemente cambió de modo físico y real a una plataforma que crearon para esa presentación. Hay una parte bien importante que ver, que es la relación de los artistas con los circuitos de legitimación. Digamos que para la gente que trabajamos ya bastante años solo con el arte, pues tenemos relaciones en las que pues esto es nuestro modo de vida, nuestro modo de subsistencia y además nuestro modo para desarrollarnos profesionalmente. Entonces, digamos que esa Bienal, entiendo yo, tenía ya un apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia y lo tenía otorgado de tal manera que ya había habido una gestión de 5 años de trabajo, perdón, de 12 años de trabajo, porque va la 6ª emisión. Y entonces, para no perder esa, digamos, conexión que tenía con un trabajo ya elaborado, entonces diseñaron una plataforma y la pusieron ahí. Eminentemente fue una solución de, como dicen aquí en México, de bomberazo, de sacar, de producir una solución inmediata, pero yo sí estoy de acuerdo en que podría entonces generarse ya una solución mucho más permanente o definitiva a mediano y largo plazo de comportamiento, no solo a circunstancias como la que nos está pasando ahorita, sino cualquiera que nos pudiera pasar, que nos obligara a retraernos y a confinarnos, cosa que
digamos que yo también pienso en otras ocasiones de la vida pasado, ¿no? Como cuando la Segunda Guerra Mundial o en Colombia, en poblaciones donde está totalmente azotada por la guerra de guerrillas o por el paramilitarismo, y los artistas no se pueden desplazar libremente con sus ideas como se puede hacer en las ciudades capitales y en otros lugares más favorecidos, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, los artistas tenemos que estar preparados para contingencias como esta y para otro tipo de contingencias. Sin embargo, el arte, bueno, lo que otros entendidos llaman como la institución artística, combina factores no solo de producción, sino de otros modos y otras características que influyen también, que se desenvuelven sobre todo en los contextos específicos que tienen que ver con lo que yo llamo circuitos de legitimación, ¿no? Que, por cierto, no han dejado de ser un deseo para la mayoría de artistas. No sé si por ahí está. Bueno, podemos seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Tenemos, bueno, el tiempo ahora, pero muchas gracias, Álvaro, por esta ponencia y estas reflexiones últimas. Seguiremos. Yo pienso que es un debate, una discusión o una plática que tenemos que no podemos obviar, digamos, ¿no? En momentos como estos. Es redefinir. Estamos en un momento en que si estamos redefiniendo nuestra experiencia cotidiana de la vida y del mundo, pues el arte tiene que entrar en esa redefinición, ¿no? Y quienes son obligados son los artistas, creo. Pero bueno. Sí, para terminar, Blanca, gracias por tus comentarios. Y yo sí creo que es el momento de cambiar, porque una de las tipificaciones que tuvo el arte de las últimas 2 décadas fue lo de contemporáneo, pero hay quienes han delatado que lo contemporáneo fue un mote que se le puso a las dinámicas a la relación del arte con las dinámicas de los mercados globales. Yo sí pienso que, y bueno, y ahora entendiendo lo que dijo el anterior ponente, de la priorización de una solución relacionada con las tecnologías, que es la vacuna, la esperanza que tenemos en la vacuna, que aquí en México, a diferencia de otros países, están ya cacareando que hoy apareció y que ya la tenemos lista y que podría repartirse inclusive ahorita en diciembre, empezar a llevarse a hacer uso de ella, cosa que yo pongo en duda, pues con tantas palabrerías que hay en los noticieros amarillistas y los oficialistas, por cierto. Pero lo que yo pienso es que ya en términos generales sí se ha priorizado demasiado se han priorizado las decisiones que tienen que ver con la economía, con lo económico y con lo político, no con lo social y con lo humanitario. Entonces sí estoy de acuerdo con el anterior ponente, que debe pensarse más en soluciones humanas de tipo humano y no con las soluciones económicas, sobre todo capitalistas y neoliberales. Ahí yo pongo el dedo en la cuestión para hacer énfasis en eso, y con eso quiero terminar. Muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias, Álvaro. De acuerdo. Doctora Blanca, una pequeña emoción nada más. Intentemos, otra de las problemáticas de estas plataformas justamente es que nos restringen el tiempo y ese es un gran problema. ¿De 2 horas? Sí, porque la siguiente mesa empieza inmediatamente después, entonces nada más calcular para que podamos terminar más o menos a tiempo, pero bueno, vamos bien, vamos muy bien. Nada más era un recordatorio. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces, le damos la palabra a José Uriel Cruz Lozano, que nos va a presentar una ponencia sobre el habitar la catástrofe, es el nombre genérico de la ponencia. Y bueno, brevemente algunos datos sobre su currículum. Él procede del Estado de México, es artista, educador y comunicólogo visual, egresado de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con estudios en gestión cultural y artes performativas por el INVAL.
Actualmente cursa la maestría en artes visuales con especialidad en dibujo en nuestra facultad. Y bueno, ha sido autor y coautor de proyectos artísticos cuyo eje es el dibujo participativo para interrelacionar el cuerpo, la urbe y el medio ambiente, entre los que destacan en diferentes fechas desde 2015, por ejemplo, intersticios corpóreos, desmenuzarse en el Museo Tamayo y bajo el follaje en el antiguo Colegio de San Ildefonso, dibujo líquido, cuerpo y sonido y espacio en el MUAC UNAM y en colaboración con la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, sin más, te doy la palabra a Uriel y tengo como que ser buena moderadora, tengo que contar el tiempo. Tienes como 20 minutos, Uriel. ¿Ok? Bueno, ya puse mi cronómetro de todas formas para no pasarme. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco parte de todo este proceso de vida y de investigación en este espacio, en este simposio. Bueno, los introduzco muy rápidamente. Esta pandemia, que todavía continúa y es incierta, vino a problematizar y a restringir, como ya lo habían mencionado anteriormente, la de por sí ya fragmentada relación entre el sujeto, desde su cuerpo y sus afectos, con los otros y el entorno, a este espacio de pantalla, a esta cultura que nos enmarca cada vez más y que nos limita. En ese aspecto creo que queda claro que esta manera de identificarnos, de reconocernos y de vincularnos a través de la educación, del aprendizaje que podemos tener a través del cuerpo, de las experiencias físicas con los otros, pues hay un espacio que queda fuera, ¿no? Ya este nuevo marco, pues creo que también pues viene a resignificar o a presentar nuevos retos en las epistemologías de las prácticas artísticas y educativas, bueno, en lo que nos toca a nosotros. Y sobre todo en este panorama, las prácticas que se desarrollan en sitios específicos, que tienen que ver con grupos, en espacios que no son como tal las aulas, pues se vieron aún más fragmentadas, aún más minadas, y desde este lugar es donde yo he trabajado y he estado pues investigando y ejerciendo desde el 2012. Bueno, ¿qué más podría decir? Justo desde el 2012 ya había estado trabajando con algunos grupos vulnerables, pacientes con esquizofrenia, público infantil, personas refugiados, y algo que se me hacía muy interesante, que quise hacer como la conexión a esto, es que yo de alguna manera pues también me he pasado como esta experiencia por mi historia personal, de estar como en el rancho de mis abuelos, en un hospital. Entonces ya de alguna manera me conozco un poco el proceso de reclusión y de aislamiento, ¿no? Por algunos padecimientos neurológicos que he tenido. Y en este sentido, pues también hablo como desde mi experiencia personal. Estuve trabajando con varios grupos de artistas, de investigadores, en los que se destacaban personas de la danza, de la música, antropología, arquitectura, ¿no? De los cuales pues se destacó Taller Transversal. Y estuve trabajando con ellos más o menos en el 2016, fue cuando se detonó como una serie de experiencias pues interesantes, y desde ese lugar hasta el 2018 fue que empecé a sistematizar una metodología, ya que con todas estas experiencias situadas, ¿no? Como de educación fuera del aula, fue cuando comencé a trabajar. Voy a compartir mi pantalla, entonces para poderles, y me dicen si la pueden ver. Creo que sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues
Pues bueno, básicamente lo que voy a hacer es un recorrido muy breve, muy conciso, de los procesos en los que he estado como trabajando, que ya les comenté, para al final dar una pequeña propuesta que estoy trabajando en colaboración con el Museo de Arte Moderno sobre este proceso de pandemia. Bueno, como les comentaba, el trabajo que tuve con Taller Transversal, de 2016, proceso en el que el dibujo, el trabajo en aula con la Facultad de Arquitectura y el trabajo situado ya en campo, pues forman parte de la investigación, es decir, todo el conocimiento que se pueda generar, no solo, y eso es algo que defiendo mucho, no solo se queda en un espacio imaginario, sino también se lleva a cabo en el espacio físico. Y bueno, dentro de estas prácticas, pues bueno, está lo que mencionaban en la semblanza, Susurros bajo el follaje, que ocurrió en San Ildefonso. Y bueno, estos son como un poco ejemplos donde de alguna manera el dibujo es una consecuencia más de un proceso de aprendizaje aún mayor que tiene que ver con juntarnos, reconocer a la naturaleza, al tacto, a nosotros, al oído, a lo que está ocurriendo y a partir de eso generar como procesos de aprendizaje. También en espacios que no son solamente museos, son totalmente rurales, con comunidades, esta es como una comunidad de otomíes, en colaboración con una música, una gran amiga con la que he estado trabajando. Y bueno, pues parte también como de este proceso, uno de los últimos proyectos en los que, antes de que viniera lo de la pandemia, fue uno donde era trabajar dibujos en Trajinera y en Chinampas, junto con personas que, pues habitantes de Tláhuac. Este proceso tuvo como resonancia de manera local, pues implicaba hacer una exposición al final que juntara todos estos diálogos sobre la importancia que tiene el paisaje lacustre, las especies vegetales, nosotros, y pues se generaban dibujos en gran formato que atacaban como estas miradas sobre el entorno, ¿no? Bueno, también quisiera incluir un poco de estas referencias artísticas que dan pie como a lo que he estado trabajando. Y bueno, pues coloco el trabajo de Paulino Oliveros, que desarrolló una serie de partituras de instrucciones a través de su escucha profunda o deep listening, en el que conjuntaba a personas que no necesariamente eran músicos, pero que de alguna manera tenían la intención de escuchar el entorno, abrirse a un conocimiento común en sitios pues distintos, ¿no? Obviamente también el trabajo del maestro Toledo, no solo como artista, sino también como activista, como ambientalista. Creo que también es muy importante reconocer que, pues sí, han habido artes que se han aplicado en más esferas de la realidad, tanto académica como museística, y pues están ahí justo como para decirnos más cosas, ¿no? En cuanto al dibujo, bueno, también esta expansión de los límites del dibujo que tiene que ver con Tricia Brown, ¿no? La relación entre el dibujo como una manera de autoaprendizaje, de capas a través de nosotros, entender nuestras trayectorias, nuestras pulsiones, ¿no? El trabajo de Dennis Oppenheim, el diálogo a través de nosotros, del cuerpo, de los afectos, de lo que podemos interpretar. Todas estas cuestiones como más irregulares. En cuestión como ya más formal, que veremos un poco más adelante, tiene que ver con, bueno, está el trabajo de Betty Edwards, aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, algunas partituras de Yoko Ono que invitaban a los participantes a escuchar el agua, a observar las nubes, a nombrarlas, a dibujarlas, ¿no? Esto es en los 70s. Igual también las partituras de música aleatoria, los songbooks de John Cage, ¿no? Donde se materializaba a través del dibujo, de los diagramas, de la experiencia visual, pues otras maneras de entender no solo lo que vemos, sino lo que escuchamos. Ya me paso muy rápidamente al marco teórico. La metodología que he estado trabajando, con la que he estado desarrollándome, así, la titulé Dibujo Líquido, la presenté en el ICDAC hace unos 2 años aproximadamente. Y pues parte prácticamente de tres conceptos que tiene que ver con el dibujar como
la relación del circuito eléctrico de John Berger. Y bueno, aquí hay una pequeña cita hacia su libro sobre el dibujo. Dice así: yo siento el proceso de dibujar como si fuera un circuito eléctrico. Algo pasa a mí desde aquello a lo que estoy mirando y a la inversa. Hay un intercambio entre yo y el modelo. Y añado, yo y el mundo. Y cuando las condiciones son las propicias, cuando todo está conectado, este flujo me transporta. A través del cuerpo, con la fenomenología de Merleau-Ponty, justamente que también aludía el doctor Álvaro, el que se ve viendo, se toca tocando, es visible y sensible para sí mismo. Es un sí mismo por confusión, narcisismo. Inherencia del que ve a lo que ve, del que toca a lo que toca, del que siente a lo sentido. En esta relación que ya confirmaba, ya se ve también en esta premisa de circuito eléctrico. Yo toco, yo observo, pero también soy afectado por aquello que veo, y pues el dibujo es una manera más de decantar esas informaciones. Y por último, el aprendizaje dialógico de Paulo Freire, en el que, y aquí cito también otra parte, la colaboración como característica de la acción dialógica, la cual solo se da entre sujetos, aunque de niveles distintos de función y por lo tanto de responsabilidad, solo puede realizarse en la comunicación. Es decir, se busca una no imposición, una apertura, y pues de alguna manera uno de los resultados, al menos gráficos, que tengo en este modelo metodológico está basado en la hiperesfera, con el nombre de dibujo líquido, pues es básicamente el cuerpo en el centro, el individuo, en su esfera que sigue sería el grupo, lo colectivo, y cómo se conecta con el entorno. Puede ser un espacio rural, un espacio público, un espacio natural, un espacio museístico también, no importa, lo importante es que hay un espacio donde nos podamos encontrar. Aquí se da el dibujo, es aquella cosa, por eso es líquido, como un flujo, como lo que se derrama entre la palabra, entre el sonido, entre el objeto y el movimiento. Y aquí se tienen algunos tópicos, que es el movimiento, por ejemplo, el performance, la danza, el objeto puede ser como la instalación, la escultura, el sonido puede ser como la escucha, la música, y la palabra como la voz, la poesía o la instrucción. Okay. El caso 1, son solo 3 casos, ocurrió en 2017, y bueno, antes de mencionarlo, estos casos los elegí porque en ambos, en los primeros 2, había una reclusión, o sea, había un estado de confinamiento dado por una catástrofe. En este caso tiene que ver con el terremoto del 19, aquí me equivoqué, le puse 17, es 19 de septiembre de 2017, y pues se realizó una serie de intervenciones de dibujo, junto con en varias brigadas que se hicieron de danza, de música, etc. Entonces a mí me tocó, bueno, mi especialidad pues es el dibujo, ¿no? Entonces a partir de ese trabajo abrí pues ciertas dinámicas sobre la ciudad, la casa, los afectos, lo que implica un hogar, y bueno, también esto también lo presenté como parte de un ensayo, en donde también combinaba con una imagen de un petrograbado elaborado en piedra en Italia, del 2000, está fechado más o menos del 2000 al 1000 antes de Cristo. Y bueno, pues pensándolo también como esta supervivencia de las imágenes que maneja Didi Uberman, hay imágenes que se trasladan y atraviesan pues fronteras y temporalidades, y pues creo que una de esas era la noción de aldea que se daba en los dibujos de los niños. La instrucción de manera muy, muy puntual fue, yo llegué con ellos y en este lugar que estaba en ruinas, llegué y me acerqué y les pregunté a sus padres, a las personas que querían que tuvieran una pequeña sesión de dibujo para distraerse de manera muy inocente, y pues me aceptaron, me recibieron, me permitieron estar en una pequeña como casita de campaña donde pude improvisar como una mesa y un trabajo como de dibujo, ¿no? Y pues ahí yo les había pedido una casa, pero al final terminaron construyendo una ciudad. Del lado derecho tenemos el grabado ya simplificado, digitalizado, y del lado izquierdo tenemos el dibujo que hicieron los niños al finalizar. Aquí, pensando otra vez en esta supervivencia de las imágenes, coloco del lado izquierdo pequeñas casitas, chocitas, que ellos hicieron, y comparado del lado derecho, también chozas, casas, relaciones entre personas, pero de este grabado de hace casi 3000 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esa correspondencia yo creo que es muy importante, porque
pienso yo, aventurándome a una conclusión sobre este proceso, que la relación que tenemos en tiempos de catástrofes, tiempos donde todo se ha desintegrado, al menos en esta localidad, pues su calle, pues no había calle, ¿no? Eran ruinas. Pues pensar en la pregunta de cómo nos gustaría vivir o en qué espacio nos gustaría vivir, y sin ninguna dirección sobre esto, pues había casas con gente conectadas con comunidades, había pequeñas aldeas, animales, espacios de convivencia, y bueno, pues también ahí sería como una reflexión interesante, cómo pensamos ahora la convivencia adentro de nuestro hogar si no existen estas relaciones que puedan hacer significativo la casa y no lo conviertan en un hogar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como parte, bueno, aquí hay una pequeña descripción que me hizo un niño, me lo dijo, lo traté de transcribir. Dice: mi casa es fuerte y resiste terremotos y tsunamis. Puede sumergirse en el agua. Es muy grande para que quepa toda mi familia. Es como un barco. Esta es la descripción de un dibujo hecho que le llamó él La Casa Fantástica, hecho por Carlos Matías, un niño de 7 años. Y bueno, el caso 2 es sesiones que ocurrieron en el Hospital Psiquiátrico de Juan N. Navarro. Voy muy rápido porque ya tengo 7 minutos. Y bueno, pues prácticamente eran sesiones en las que una músico, una bailarina y yo pues interveníamos dentro del Hospital Psiquiátrico, dentro de la unidad de adolescentes mujeres en el Juan N. Navarro, que está en la zona de hospitales de Tlalpan. Y bueno, pues ahí les presento un pequeño ejemplo. La metodología era muy similar. Nos reuníamos, platicábamos con las pacientes, utilizábamos el patio, un pequeño patio en una hora de receso que teníamos, y pues empezábamos a dibujar, a escribir. Teníamos un tema en el cual rodeábamos y les compartíamos, les traíamos como pequeños regalos, hojas, flores, algo al exterior que ellas pudieran sentir como, pues en ese proceso de encierro, pudieran abrir como esa imaginación. Y pues un poema que surgió de manera colectiva, porque no solo los dibujos, sino también los textos, fue este pequeño poema, se los leo. Dice: este es el árbol de los sueños. Sepoluc es el más fuerte, infinito. Mi piel es de tronco, mis venas se sumergen en el agua, solo en las noches. Verso interior. No muere de amor y no vive de razones. Este árbol crece con amor, es más de lo que ves. Tiene grandes flores, ramas luminosas, sola en la multitud. Esta noche descubrí que las estrellas más brillantes resplandecen cuando la noche parece ser la más oscura. Bueno, este fue uno de los resultados a partir de las sesiones. Y pues me voy a ir al caso 3, muy rápido. Disculpen ustedes que no puedo profundizar. Bueno, ya lo podrán ver después en la ponencia completa, pero preguntar, pero bueno. Caso 3 es vigente, es de ahorita, es cuaderno de ejercicios durante la pandemia por COVID-19. Lo estoy haciendo junto con Artemio Becerra, que es un artista visual y arquitecto, y estamos trabajando en conjunto, junto con el Museo de Arte Moderno, en el marco de Cerro de Agua, laboratorio de investigación y creación artística, y pues va a tener su desarrollo pues de manera más puntual hasta mediados del próximo año, esperemos, ¿no? Entonces, este es un prototipo, todavía no es lanzado al público, pues son un cuadernillo que se llama Instrucciones para volverse ave. La convocatoria estará dirigida a todas las personas de todas las edades, y pues nace de 3 preguntas. La primera es: si fueras un ave que está por nacer, ¿cómo sería el paisaje en el que quisieras volar? La siguiente es: ¿cuál sería el futuro de las aves, de nosotros y de nosotros en los próximos 100 años? Y el tercero sería: ¿cómo escucharnos juntos? Pensando que las aves son como una analogía, una metáfora de que ellas comparten un territorio y migran, ¿no? Son como una de las especies más interesantes para observar cómo el desplazamiento, y cuando la tierra está mal o hay un proceso pues nocivo de contaminación, ellas migran y se encuentran en otros espacios, ¿no? Entonces, pues pensar que este pequeño cuadernillo, este pequeño prototipo va a ser de manera digital y pues se va a ir circular de manera gratuita. Está basado también en la noción de dibujo, esto que les comentaba, pero de alguna manera incluye otros aspectos que no vienen contemplados en las sesiones anteriores. Esto es decir, se corta la noción de dibujo compartido, o sea, un dibujo
único en un lienzo común. Más bien ahora se buscan generar pequeños células, así me lo compartió un amigo, en el que tú vas subiendo, haciendo estos ejercicios, vas al bosque, le escribes una carta a alguien, escuchas, y pues se va generando un archivo digital, ¿no? Pero siempre y cuando sea ejecutado a través de una experiencia corporal. Y eso sí es muy importante aclarar porque si bien se puede utilizar el celular, la impresora, hacer un podcast, ver imágenes o hacer una partitura, siempre que sea trasladado a una experiencia de corporal, que no necesariamente tiene que ser documentada, eso también es importante. No nos interesa que haya una performatividad que quede como grabada, pues, grabada, que tenga que legitimar el proceso. Puede haberlo, pero no es obligatorio. Bueno, les comparto el primer ejercicio del primer capítulo y este más o menos tiene que ver con cómo introducirnos, ¿no? Y este dice así: ejercicio 1, voz luminosa. Camina a un espacio abierto del bosque de Chapultepec donde estés cómodo. Frota tus manos hasta generar calor y después colócalas en tu pecho. Cierra los ojos, respira profundo. Ahora tus oídos son tus ojos. Los sonidos se vuelven imágenes luminosas. Dibuja detalladamente tu respiración. El dibujo que podemos ver a la derecha es parte como de unos ejercicios que los hicimos un poquito ahí de contrabando en el bosque de Chapultepec con un grupo de personas a las que invitamos y pues con este mismo ejercicio se llegaron a estos resultados distintos, ¿no? Cada quien hizo el ejercicio, su respiración, el proceso de escucha y pues algo que es muy importante es que cada manera de verse a través del dibujo siento que es una manera en la que se puede palpar esa experiencia que es muy abstracta, muy física. Y bueno, pues aquí son un poco de estos ejercicios de 4 personas. Había un niño, no voy a decir sus nombres no tengo sus permisos, pero bueno, aquí es como para compartir un poco esta parte. También incluye partituras que son como acertijos, estas fueron hechas por Artemio, pensadas también como preguntas, acciones, ¿no? Voy a leer la de la izquierda que dice: allí donde se juntan el agua y el cielo, ponemos nuestros oídos. ¿En dónde estamos? Bueno, anticipándonos la imagen, pues puede ser un lago, ¿no? Un estanque, un humedal en Chapultepec, ¿no? Y ¿qué más? También hay una última parte que incluye dibujos de aves para que puedas colorearlas, puedas escucharlas a través de un código QR, puedas imprimirlo, puedas copiarlo, ¿no? Y pues no sé, la idea es que este manual se vaya enriqueciendo a través de una cuenta de Instagram que si ustedes gustan, en cuanto la tengamos, pues se las puedo compartir. Y pues nada, pues eso creo que sería todo. Solo quisiera decir algunas preguntas, eso es para ustedes, ya es como la bibliografía. Y pues la primera es: ¿qué valor tiene actualmente situar al cuerpo en la naturaleza junto a los otros y desde los afectos, ahorita en tiempos de pandemia y de aislamiento? ¿Cuál es y será el papel del arte y la educación en tiempos de aislamiento social? ¿Qué otros dispositivos artísticos relacionales podemos emplear más allá de las tecnologías móviles? ¿Qué tan difícil resultará desapegarnos del marco de nuestro celular para escuchar con atención al paisaje que nos rodea? Bueno, con eso termino. Y muchas gracias. Muchas gracias, Urián. Urián o José Uriel. Urián, muchas gracias. Bueno, entonces, pues abrimos este espacio para las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? En el chat nadie se manifiesta, pero pueden, si alguno de las personas que nos está acompañando en vivo, pueden hacer las preguntas, tomar el micrófono. Bueno, yo abrí el micrófono, Blanca, gracias. ¿Se puede? Claro, por supuesto. Sí, mira, algo que no mencionó Urián, pero por el trabajo que hizo en un sitio específico como este hospicio de salud, tiene que ver con que mucha gente habla del arte como terapia, pero también esa connotación tiene muchos detractores. Después de una
como alguien que dio un curso sobre metodologías para las ciencias sociales y las humanidades, argumentó que los artistas debíamos de pensar como los arquitectos y los ingenieros, así mucho más precisos en los objetivos y obviamente se distanciaba de esta posición como del arte como terapia. Yo querrías o quiero saber, pues, Urián, ¿qué piensa de esta connotación y de los detractores? Ay, bueno, pues, creo que la etiqueta es muy compleja. En algún momento, sí, sobre todo en el hospital, me dijeron, esto puede ser arte terapia y será manejado así, se puede vender así se venden programas académicos, es muy factible, pero algo que he notado, y eso yo pensaría que el arte como terapia también puede ser un descubrimiento. O sea, pensar que el arte solo puede ser una terapia, no creo que sea factible. Tampoco creo que esté alejada totalmente del acto terapéutico, del acto liberador. Tampoco creo, y eso es algo que añado, que estar en una liberación constante, un proceso terapéutico, tenga que ser lindo y bello. O sea, a veces también se entran en crisis. Me ha tocado verlas, me ha tocado vivirlas. Y creo que también, pues no sé, ahí hay muchos matices, hay una amplia gama sobre la terapia. No quisiera que se volviera una etiqueta, más bien como una oportunidad para observarnos, y si en el proceso hay terapia, hay asimilación, que yo desde luego creo que sí, bienvenida, pero anticiparla como un proceso, como médico, de si yo te doy esta pastilla de experiencia artística, tú ya te liberas del problema, yo creo que no. Gracias, Urián. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues como estamos con el tiempo contado, vamos a dar inicio a la tercera ponencia de Mariana Rey Morales, que se titula El neoruralismo en el siglo XXI, moda o necesidad. Y bueno, algunos datos curriculares de Mariana Rey Morales es que es maestra en gestión cultural por la Universidad de Salamanca, en España. ¿Estás en España, Mariana? ¿Estás en España? ¿Sí? En Salamanca, ok. No, ahora mismo, hola, ahora mismo en Barcelona. Ok. Pero sí, me conecto desde acá. Perfecto. Bueno, entonces, sí, porque está muy abrigada. Sí, hace mucho frío. Bueno, Mariana tiene formación en diferentes programas de emprendimiento como Santander Explorer, y con la creación íntegra del proyecto Rizomarte obtuvo 3 premios financiados por los fondos europeos FEDER, la Fundación USAL y el Centro Internacional de Emprendimiento CIESE Santander. Y bueno, gracias a esta estructura ha podido colaborar con el Instituto de Iberoamérica, Casa Las Conchas, Cines Van Dyck y la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que editó el primer ebook titulado Introducción al Estado de la Comunicación del Arte, Reflexiones en Castellano, y también ha podido realizar gestión de diversas actividades culturales entre México y la Ciudad de México. Antes de la pandemia del COVID, Mariana colaboró como productora independiente del director y maestro francés Gilles Gambino en su última película, que fue rodada en Barcelona, y en la Ciudad de México se graduó en Artes Visuales en nuestra universidad, en la UNAM, y durante algunos años colaboró con artistas de nuestra ciudad, de la FAD, supongo, del ambiente mexicano. Sí. Como coordinadora de galerías, artistas, talleres en cultura colectiva, realizó trabajo de gestión y curaduría para el Festival Internacional de Arquitectura, que es un gran festival, según yo, Mextrópoli. Sí. Bueno, Mariana, pues adelante, por favor, te escuchamos. Bueno, gracias. Primero que nada, pues gracias al espacio, y para mí es un honor y un privilegio poder regresar a mi alma mater, aunque sea de manera virtual. Entonces, pues antes de entrar en el tema, esta breve charla, que más bien por el tiempo, me gustaría poder proyectar un video que me va a ayudar y nos va a ayudar a todos
a contextualizar el espacio desde el cual se empiezan a generar y que más bien permiten las reflexiones que a continuación pues me gustaría compartirles. Básicamente no son reflexiones concretas ni terminadas, simplemente el espacio abierto precisamente a un montón de pensamientos. Entonces voy a compartir la pantalla. Este video se hizo para, bueno, primero les comparto el video y luego les doy un poco más de información. No sé si ya se ve. Se ve tu pantalla, sí. ¿Sí ya se ve? A ver. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Se ve, pero no corre, ¿eh? Ah, no, apenas está empezando. A ver. No. Mm. Lo que tenemos son, digamos, los archivos, las imágenes Entiendo. separadas. A ver. A ver, no sé si es ahí. No sé si se ve ahora. No. No, Mariana, tienes que volver a compartir la pantalla y cuando, o sea, salte de compartir la pantalla. Ok. Ajá. Ajá. Luego otra vez le hacen compartir y ves que sale un recuadro, ¿verdad? Ajá. En el recuadro Sí. seleccionas la pestaña exacta que tiene el reproductor. Ok. Ajá. A ver, lo siento. También le tienes que dar compartir sonido de computadora en el recuadro. Vale. A ver, entonces un segundo para que no demore mucho. Ok, estoy exactamente en el cuadro. Sí, ya vemos vemos tu escritorio. Todo. Ajá, de acuerdo. Entonces, a ver, ahora mismo le he dado al video. Sí, ya aprecio. ¿Ya aparece? Ajá. Sí, aparece el video. Vale, perfecto.
Bien, bueno, no sé si se ha podido como visualizar bien. No sé si haya ido como en ciertos bloqueos. En sí, bueno, el espacio en el que actualmente me estoy desarrollando es una masía catalana. Estas casas están situadas en los límites de la ciudad de Barcelona y es una casa que se ha construido a lo largo de los siglos XV y los siglos XVIII en diferentes etapas y su última remodelación pues se realizó en 1990. Se ha conservado su misma estructura y estas masías históricamente pues funcionan como granjas familiares. Entonces, esta remodelación que se le hizo fue una restauración total, se le respetó todo e incluso su uso. Entonces, ahora mismo este lugar está declarado como bien de interés cultural por la Generalitat de Cataluña y básicamente, pues bueno, son diferentes programas los que se lanzan para que se puedan conservar, para que se puedan cuidar y en este caso, pues tengo en este espacio aproximadamente 6 meses y hace un mes se ha estrenado como espacio cultural. Entonces, este espacio es el que me ha dado como las primeras pautas para empezar a reflexionar sobre distintas cosas. Parto principalmente de lo que es el concepto de neoruralismo, que es un concepto, bueno, más bien estudiado en Europa, y aquí lo estudió el geógrafo francés Bernard Kaiser. Y él él es un geógrafo y lo que hizo fue estudiarlo a partir de la movilidad desde el territorio, cómo es que impactaba estas migraciones y concretamente es gente que nunca ha habitado el espacio rural, o sea, es gente oriunda de la ciudad y que de repente parte hacia esta ciudad. En España, concretamente, ahora mismo pues hay un serio problema de despoblación y desde las políticas públicas este neoruralismo se está retomando pues para poder salvaguardar y poder revitalizar nuevamente pues espacios que actualmente pues están habitados únicamente por personas mayores y hay muchísimos servicios a los que no se tiene acceso. Entonces, este concepto, cuando lo empiezas a abordar desde aspectos, pues, de actividad, se empieza a quedar chico, se empieza a quedar corto. Entonces llega un momento en el que necesitas como despojarte del concepto para que puedan empezar a entrar otro tipo de cosas. Frank Quiroga es un curador y también es artista contemporáneo aquí en España, y él principalmente hizo un proyecto que se llama Naturalizarte. Este proyecto se hizo en Teruel y lo que él hizo fue investigar in situ, empíricamente, lo que eran los tiempos de dedicación que se lleva poder gestionar un espacio de este tipo, ¿no? Al ser una masía, su característica principal es que está en medio de la nada. Este lugar está al borde, está al pie de la montaña y está rodeado pues, de campos, de agricultura, de un huerto y bueno, también de animales. Entonces, Frank Quiroga lo que hizo fue estudiar estos tiempos de la vida cotidiana para que a partir de ello se pudiera pensar qué otra cosa se pudiera hacer, concretamente proyectos culturales. Y se dio cuenta que las tareas cotidianas llevan muchísimo más tiempo de lo que puede llevarse en una ciudad, ¿no? Desde las tareas domésticas, cuidar los animales, llevar a cabo el huerto, sembrar, recoger. Entonces llega un momento en el que todas estas actividades toman muchísimo tiempo y hay poco espacio para poder pensar qué otra cosa se puede hacer. Este proyecto es muy importante porque muchas veces desde la ciudad se idealiza mucho el querer lanzarse a la vida natural y de repente empezar como a empezar de cero, pero realmente hasta que no se está aquí, hasta que no se tiene como esa conciencia y como esa transformación psíquica y emocional, porque pues al final estás en contacto con la tierra y esto te cambia la perspectiva absolutamente de todo. Entonces, dentro de ese estudio del tiempo que hace, pues lo comparo un poco con la ganadería extensiva.
para él la ganadería extensiva se trata de desarrollar la vida, pero de insertar al ser humano como un ente de la biosfera, sin que sea alguien que está aparte, que la trabaja, sino que trabaja dentro de unos tiempos muy particulares, que también incluye la transhumancia. Es una actividad en la cual el pastor sale a conseguir tierras de pastoreo. Entonces es muchísimo tiempo en el que se invierte y que al mismo tiempo pues va controlando las extensiones de los bosques. Y él lo que decía, o bueno, sí, lo que decía en ese proyecto que justamente me hizo tintineo ahora, Blanca, que dijiste, ¿no? Sobre el volumen de producción que actualmente se está haciendo, porque justamente compara la ganadería extensiva con el tiempo que se puede llevar realizar pues la producción cultural y que de alguna manera pues está sujeto a los tiempos, está sujeto al clima, está sujeto siempre a la temporalidad espacial, pero sobre todo con todas las inestabilidades, pero que al mismo tiempo vuelven inestable la naturaleza. Entonces, eso me ha llevado también a reflexionar sobre que cuando uno migra hacia estos espacios, te quieres traer todo lo que has hecho en la ciudad y realmente no se puede. Tiene que haber un replanteamiento de la manera en cómo producir, cómo montar, cómo ejecutar, pero sobre todo hay una cuestión que me parece muy importante resaltar, que es el lenguaje. Frank Quiroga también menciona sobre un lenguaje de sentipensar. Esta cosa académica insistiva, ¿no?, del arte contemporáneo, de querer hablar y decir las cosas de una manera, sobre todo porque el arte conceptual, pues, tiene mucho eso, ¿no? Está basado como en este concepto y de pronto como que se olvida un poco de que el arte al final es una cosa, es una cuestión de experiencia que tiene que ir un poco más allá. El primer proyecto que realicé aquí en este espacio fue una exposición colectiva de videoarte, con el apoyo, bueno, hicimos colaboración entre Purísima Arte Contemporáneo y Taller Transversal, y participaron 15 artistas, y la idea es que se recorrieran 5 espacios de la Masía y se proyectara en espacios naturales y arquitectónicos. Entonces, es increíble cómo un video normal que se pudiera llevar a cabo en un cubo blanco, es increíble la manera de transformarse. Un caso muy particular fue de un video que se proyecta en una cueva. Y simplemente para bajar, o sea, es como una especie de subterráneo. Y este video es de Néstor Jiménez y habla del shock que le produce la noticia de un falso diagnóstico a uno de sus padres de muerte, ¿no? O sea, un diagnóstico brutal. Y entonces este video está compuesto pues de todos estos recuerdos, de imágenes y de cómo la casa está contenida, pues de todas estas historias de impacto. Y es muy interesante porque si tú lo pones en una galería normal, bueno, intentas como entrar en su mundo, intentas como entrar en todo lo que el artista estaba sintiendo. Pero es increíble cómo el espacio de repente envolvió esa pieza y lo volvió siniestro. El sonido es espectacular, pero la piedra está llena de humedad, huele diferente, está sometida, más bien está sujeto a esta oscuridad, que de por sí ese espacio es muy oscuro, pero al final cuando se enclava en la noche, pues se vuelve siniestro. Entonces, básicamente, esta pandemia es un buen pretexto para esa reinvención, ¿no?, que se hace a través de este pretexto de que se digitaliza, porque realmente ahora lo que se ha hecho es un emplazamiento, ¿no?, de todo lo que se hacía físicamente, ahora todo se está haciendo de manera digital, pero no está habiendo una especie de crítica ni de pensamiento, de un alto, de decir, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y creo que en este sentido el espacio rural le vuelve a dar esa aura
ahora a lo que es el arte contemporáneo, que lo diré amén de estar equivocada, ¿no? De cometer un error, pero yo creo que en este caso el arte contemporáneo está un poco vaciado, ¿no? Y que de alguna manera inserto en la naturaleza le devuelve y lo transforma creándolo en una experiencia estética, porque los filósofos de antes estaban convencidos de que la naturaleza era perfecta y que ahí se encontraba toda esta sensación necesaria para poder transportar. La gente que pudo venir a visitar cada uno de los espacios de proyección realmente salían tocados. Y al final, pues, eso es algo de lo que se busca en cada una de las creaciones, pero que difícilmente se puede lograr de manera individual y sobre todo dentro de un espacio blanco. Entonces, ahora mismo, pues, pongo sobre la mesa, ¿no? No solamente replantearse el qué hacer y el cómo, sino definitivamente salir de los espacios normales y aventurarse, como bien lo mencionaban en las ponencias anteriores, arriesgarse más allá de lo académico, porque llega un momento en que lo teórico, si no se vuelve práctica, se vuelve muy ideal también. Entonces, también es una invitación a exponer sus obras, ¿no? a ser valientes y de proyectar de una manera diferente. No sé cuánto tiempo me queda, pero me gustaría mostrar un poco el montaje. 6 minutos. Vale, perfecto. Genial. No, 7 minutos. 7, perfecto. Me gustaría mostrar un poco el montaje. Creo que ahí se ven las imágenes, ¿no? Ajá. Ajá, esta por ejemplo, esta es de Estefanía Pecero. Esto fue en la torre. No puedo mostrar los espacios como tal porque es una propiedad privada, pero este es el espacio en el cual se exhibió. O sea, esta de aquí va en este espacio. Esta es la torre medieval que data de por lo menos del siglo XV. Este colorido se lo dio la piedra de la cueva, que es humedad. Esta proyección es de Proyector Iluminanza. Y el video se llamaba There is Here. Todo el repositorio está en las cuentas de Instagram del proyecto de Rizomarte, que es el que estoy coordinando y dirigiendo, y también el de Purísima Arte Contemporáneo. Aquí, por ejemplo, se puede ver la proyección que se realiza en hojas de judía verde en un huerto. Esta evidentemente es antes de la proyección. Este es un acercamiento de las hojas que en su momento reverdecían, muy bonitas, ahora mismo por el invierno ya no. Pero el montaje en sí de eso fue de Valentina Maldonado y es este. Entonces todo su video estaba expuesto en verde, en alto contraste, y la verdad es que entre el aire, entre el búho, entre el sonido y la oscuridad, pues empiezan a emerger todos estos imaginarios, ¿no? Que al final la obra de arte pues siempre está persiguiendo. Otro de los registros, este es el detalle en piedra, de la piedra de la torre. Aquí se hizo la proyección, este es del colectivo Japto, que se hizo dentro de una capilla. Esta capilla está construida, aquí dice, en 1825 y restaurada en los 90s. Esta obra es de Fabiola Torres Alzaga y, bueno, aquí se puede ver otra parte del interior. Mariana, y siempre... no se están viendo las imágenes abiertas, solamente se está viendo tu browser, pero no se abren. Madre. A ver. Es que tienes que hacer como te decía Hernán hace rato, ¿no? Salirte, compartir pantalla y, sí. ¿no? Sí, exacto. Pedirle. Vale. A ver, ahí. Ahora compartes, abres las imágenes, donde se muestra la imagen. Vale. Y la... No. Ahí. No. No, tienes que abrir la imagen en tu ordenador y ahí te sales y luego vuelves a linkear, no con tu mostrador de archivos, sino con el programa en el que estás mostrando la imagen. ¿Me explico?
Ya, creo que sí. A ver. 2 minutos. Otra vez nos... 2 minutos Un quedan. segundo. Sí, sí. ¿Sale en compartir pantalla? A ver, ahí. No. 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 Bueno, La ni opción hablar. Es que, bueno, me sale como que sí está compartido. Sí. Y pero no, seleccionas, bueno, ahorita ya yo creo que lo dejamos así, Sí. pero Ya. me parece que lo tienes que, ahí se estaba viendo justo cuando ¿Sí? saliste. Sí. Vale, bueno, perdón, lo siento por estas No, no hay problema. complicaciones técnicas, Claro. pero bueno, en cualquier caso el repositorio está disponible en lo que es en los Instagram de Purísima y de Rizomati. Sí. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, con esta ponencia ya tenemos las 3 de esta mesa, entonces no sé si tienen preguntas, comentarios. Otra vez tenemos el chat vacío, pero los que estamos aquí podríamos quizás hacer algún comentario o una pregunta. ¿Alguien? Yo otra vez abrí el micrófono, Blanca. Sí, perfecto. Sí, a ver si porfa amplías un poquitín este concepto que emitiste, que para mi gusto es bien interesante y tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente con Blanca de que, bueno, tú lo mencionaste como lenguaje de las sensibilidades. Sí, ahí yo conozco un libro de una brasilera que es sobre las cartografías de las sensibilidades. Yo pienso que el trabajo, bueno, al menos desde donde yo laboro, que es la performance, tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con, primero que todo, captar las sensibilidades de los receptores y después empezar a desarrollar un trabajo en torno a eso. Y eso, digamos que lo llevo al campo de la difusión y tiene que ser de la misma manera, ¿no? Otros analistas de factores económicos yo lo llamarían como estudios de mercado y esa cosa, ¿no? Sin embargo, en el arte, ya que lo nombraste, a mí me parece algo muy, muy importante que el artista debe estar muy, muy preocupado por las sensibilidades de a quién va dirigido lo que hace. Entonces, si nos amplías un poco ese concepto de cómo tú lo manejas, te lo agradezco. Pues creo que sí, más que hacer una especie como de difusión, creo que en realidad aquí lo que hace la diferencia es el espacio. Porque nada más de venir, la gente tiene que salir de la ciudad, tiene que manejar 30 minutos en carretera y adentrarse en los campos. Entonces, ya desde ahí comienza como toda esta experiencia para la persona que normalmente, para los que normalmente salimos a la galería que está al lado del café, ¿no? O sabemos que está el museo en su emplazamiento normal. Entonces, ya desde el momento en el que de que hay toda esta disposición de desplazamiento, y en el momento en el que llegas y dices, hay una especie de sorpresa a la hora, en el momento en el que llegas y dices, aquí, ¿no? ¿Cómo aquí? ¿Por qué aquí? Entonces, son cosas que yo creo que permiten el solo hecho de moverse más, y que es un recurso que ya está dado y que lo único que nosotros o que al menos los 3 que colaboramos en esta exposición hicimos, fue potenciar lo que el propio espacio nos daba, porque lo teníamos absolutamente todo. Entonces era como extraer la parte más visceral y trataba yo como de evitar que cayéramos mucho en estos lenguajes académicos, ¿no? Lenguajes críticos de lo que es el arte para pasar a esta sensibilidad. Pero yo creo que también es algo de lo que te contiene en ese momento, de la disposición que como persona y de la transformación que estás teniendo para que pueda tener como esta salida, ¿no? Al final, las cosas que se están proyectando a la hora de crear es el estado en el que en ese momento te encuentras. Entonces, luego viene toda la parte técnica, toda la parte digital, toda la parte de organizar la comunicación. Pero realmente
hay menos control sobre lo que se proyecta. Ok, nada más, Álvaro, ¿alguien más? Gracias. ¿Algún comentario? ¿No? Pues yo tengo uno. Sí, por favor, He Hernán. estado pensando mucho a partir del trabajo de los tres, y ahorita que hablabas tú, Mariana, sobre algo que dijo nuestro invitado anterior, Bien. sí, no, Eugenio Piselli, que hablaba sobre que el campo está determinado, o bueno, la ruralidad está determinada por la ciudad, ¿no? Lo decía en el contexto en que en este campo, en los campos, bueno, el monocultivo, que aunque es el campo grande, esos campos de monocultivo están determinados para dar, bueno, más bien determinados por la producción industrial de alimentos, ¿no? Que generalmente están dados para las ciudades. Entonces, yo estaba pensando en lo que tú decías sobre cómo las personas que tenemos esta idealización sobre el campo, pensamos en llevarnos toda nuestra vida cotidiana de la ciudad al campo y nos damos cuenta que eso no es así, que hay otros tiempos, hay otras opciones. Pensaba también, nosotros estamos pensando ahorita confinados sobre nuestro propio confinamiento, en donde estamos mediados por pantallas. Pero ¿qué pasa con los otros confinamientos? Por ejemplo, los confinamientos de las personas que se salen, ¿no? Las personas que tienen que trabajar todos los días, que tienen que moverse, pero ellos también están de cierto modo confinados, porque no pueden tener espacios de distanciamiento igual que nosotros, no lo hay. Básicamente van a trabajar, se levantan, van a un lugar, se exponen y vuelven, pero son otros tipos de actitudes del cuerpo. Y lo decía también por el trabajo de Uriel, y estaba digiriendo, no sé si estoy siendo muy claro, porque él habla desde el confinamiento, bueno, habla que sus trabajos han sido desde el confinamiento y desde la catástrofe. Entonces siempre lo estamos pensando desde ese momento en el que estamos cerrados en 4 paredes y hay una pantalla, pero no hemos pensado, y también eso es una reflexión como artistas, en qué pasa con las personas que tienen un espacio más amplio, pero no pueden salir, por ejemplo, de las ciudades o del campo, ¿no? Estos campos muy alejados que las carreteras están cerradas, por ejemplo. O sea, tienen un gran espacio, porque lo tienen, ¿no? Pero realmente no hay comunicación con el mundo exterior. Incluso hay lugares en donde todavía la tecnología lo te Cierto. Creo que cuando pasa esta pandemia, se abre la posibilidad de encontrarnos con esas otras realidades, o sea, esas otras burbujas, estamos como en capas y capas. Eso es lo que está. Cierto, porque justo esto que dices de estás, bueno, al menos en este espacio, estás en libertad, pero también también estás encerrado, ¿no? Porque al menos aquí en Barcelona los fines de semana está cercado por municipios. Entonces, claro, a mí el supermercado me queda en el otro municipio, pero me queda más cerca que donde yo estoy. Entonces yo no puedo pasar a la compra. A menos de que tuviera que justificar o que tuviera que pasar a ciertos horarios y en ciertos días. Entonces, por un lado, pues es una bendición porque no tengo que traer el tapabocas, pero también es verdad que no todas las cosas, no es como que salgo y tengo la tienda, que sabes que está abierta a las 24 horas o que sabes que está abierta ciertos días. Entonces, de alguna manera, sí se siente uno atrapado dentro de un espacio tan amplio, porque también hay una soledad que no puedes reparar, porque es obvia, ¿no? Hay una soledad que no puedes sanear. Entonces siempre estás como que contigo mismo, pero también siempre estás necesitando tener que salir. Ahora es la contraparte, ¿no? El de la ciudad huye a los espacios naturales y el del espacio natural huye a la ciudad un poco, ¿no? Entonces, en ciertos estados emocionales, como lo que trabajaba Urián, también puedes llegar a sentirte así, ¿no? También puedes llegar a sentirte que no tienes escapatoria, porque lo único que puedes hacer es estar dentro de estos terrenos controlados, porque si sales te encuentras al jabalí, te encuentras a ciertas criaturas, todo es completamente oscuro. Entonces, hay un encierro que se siente, pero por las propias condiciones, y sí, definitivamente, por las vialidades que no puedes pasar. Sí, total. Bueno, pues muchas gracias a los tres.
Bueno, yo creo que aquí se quedan cuestiones planteadas que son interesantes para seguir reflexionando. Solamente de una manera muy breve, retomando lo que decía Álvaro al final de su intervención, que él esperaba que digamos, la reinvención de las prácticas artísticas en este contexto y post pandemia tuviera menos que ver con el neoliberalismo, menos que ver con los intereses que justamente han provocado o de los cuales la pandemia es consecuencia. Entonces, yo pienso que también hay el neoruralismo, está en una línea muy endeble de esto, es decir, ya el neoliberalismo gentrificó barrios, expulsó a sus pobladores, etcétera. Y bueno, en México también está ocurriendo, cada vez lo oigo con más frecuencia, la gente pues, solo toma su computadora y se va justo a un lugar donde pueda vivir, donde haya conexión de internet. En México no tenemos este cerco que nos impide la movilidad. Y entonces, bueno, ahora hay una emigración, se están yendo de colonias, por ejemplo, aquí en la ciudad, de la Condesa, la Cuauhtémoc, etcétera, a otros lugares. Entonces, cuidado, yo pienso que estamos en una época en donde, digamos, para las mentalidades más, ¿cómo decir?, menos conservadoras, es una oportunidad de reinventar muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que estamos en el filo, estamos siempre en una especie como también de dilema histórico, ¿no? Y también en ese sentido, la propuesta que hacía Orián, también pienso que hay que reflexionar si esta última propuesta de volar en espacios, o sea, utilizando los entornos virtuales para dibujar, no tiene también que ver con una cierta escapismo, es decir, los que pueden tomar el auto, la computadora e irse a la Jusco o a algún lugar rural lo hacen, y los que no podrían, digamos, volar. Entonces, bueno, yo soy una persona que defiende la idea del sentipensar, pero es sentipensar. O sea, no es solo sentir, es también pensar. Entonces, bueno, en fin, ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a César y muchas gracias también a la FAD por el simposio y por haberme invitado a participar. Y bueno, pues como digo, seguimos platicando, seguimos reflexionando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, César. Sí, muchas gracias a todos. Doctora, muchísimas gracias por la moderación de la mesa. Y a los participantes, Mariana, Urián y Álvaro, muchas gracias también. Y bueno, seguimos de inmediato con la siguiente mesa, en donde vamos a tener de invitada a la curadora japonesa Makiko Hara, si nos quieren acompañar en Facebook, o también algunos de ustedes ya tendrán, bueno, todos ustedes tienen la clave para poder acompañarnos en el salón del Zoom. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.